Sean bienvenidas, bienvenidos a una jornada más en la asignatura de Lengua y Literatura para noveno año. Nos encontramos en la semana número 6. Los temas a tratar en esta jornada son adjetivos connotativos y no connotativos, uso de la S en palabras terminadas en sibo, siba, uso de la C en palabras terminadas en ansia, ansio, encia. Vamos a ver cuáles son las reglas, cuándo colocar, cuándo no. Comencemos con los adjetivos connotativos y no connotativos. Los connotativos. Ahora, ¿qué son los adjetivos? Recuerden, ¿qué eran los adjetivos? Es lo que calificaba, daba una información extra, denominaba, separaba de los demás, etcétera. Por ejemplo, si yo les digo, los gatos. Hay un sinnúmero de gatos. Hay gatos grandes, pequeños, lanudos, sin pelo, etcétera. Pero si yo le pongo los gatos amarillos, estoy dando una denominación, un calificativo. Entonces, estos son se relacionan a los adjetivos, en los que dan alguna importancia, alguna calificación, algún dato extra del sujeto. Por favor. Son los que tienen significado en sí mismos y ayudan a transmitir información sobre los sustantivos. Ya ven, una información extra, por eso les decía algo extra, una información acerca de un sustantivo. ¿Cuáles son los sustantivos? Persona, animal o cosa. Eso es lo que se trae el sujeto. A estos corresponden los adjetivos calificativos y los numerales. Vamos a ver unos ejemplos. Hombres ecuatorianos. Primeros libros. Establecimientos educativos. Tres últimos, niños. Aquí vemos nuestros sustantivos, niños, establecimientos, libros, hombres. ¿Cuáles son los adjetivos notativos? Ecuatorianos, primeros, educativos, tres últimos. Ahora vamos con los no connotativos. No tienen significado en sí mismos y no expresan características del sustantivo a la que alude. Digo, pero usted me está diciendo que los adjetivos dan una información extra de los sustantivos, ya. Pero en los no connotativos, digamos, estos últimos corresponden a los adjetivos posesivos, demostrativos e indefinidos. Vamos a verlo cómo son. Algunos, muchos, aquellos, varios. No expresa, por eso les digo, no expresa una información certera, directa de nuestro sustantivo. Algunos hombres y mujeres. No está diciendo los hombres y las mujeres, podríamos decirlo así. Muchos inmigrantes. No nos están dando una información específica de nuestro sustantivo, mientras que en los connotativos nos daban información específica. Esa es la diferencia entre connotativos y no connotativos, por favor. El uso de la S en palabras terminadas en sibo, siba. En castellano el sonido s, se produce a través de la S. Se puede representar con tres letras distintas, la C, la S, la C y la Z. Por esta razón, podemos tener dudas a la hora de escribir ciertas palabras, que se confunden porque tienen el mismo sonido. Muy bien, correcto. Se confunden porque se asemejan en la escritura. Correcto. Por eso es necesario conocer las reglas ortográficas. De esa manera damos precisión a nuestros escritos. Vamos a verla aquí. Los adjetivos terminados en siva y sibo se escriben con S. Ejemplos: agresivo, compasiva, compulsivo, expresiva. Existen solo dos excepciones en esta regla: lasciva y nociva. Entonces, todos los adjetivos, recuerden que era calificativo del sustantivo, esos son adjetivos, terminados en siva y sibo, se escriben con S.
excepto lascivo y nociva. Tenemos que tener en claro esas dos reglas ortográficas, por favor. Muchos de estos adjetivos proceden de palabras terminadas en ción. Ejemplos, abrasión es como abrasivo, erosión, erosivo, televisión, televisivo. Otros adjetivos proceden de palabras que llevan S en la sílaba final. ¿Cuál era la sílaba? La unión de dos letras. Por favor. Ya, continuamos. Entonces, ¿qué era la sílaba? La unión de dos letras. Muy bien. Ejemplos. Intenso. Intensivo. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué nos dice? Los otros adjetivos proceden de palabras que llevan S en la sílaba final. Ofensa. Ah, muy bien. Es ofensivo. Muy bien. Esta es la sílaba final. Aquí podemos denotar intenso y ofensa. Llevan S en la sílaba final. Me he olvidado de... Bueno, continuemos. Ahora, se escribe con C. Vamos a ver el uso de la C en palabras terminadas en ansia, ansio y encia. Vamos a ver aquí con esto, por favor. Vamos a ver si se nota. Se escribe con C las palabras terminadas en ansia, ansio y encia. Ejemplo, constancia, cansancio, cadencia. Ya no es que constancia y se me parece el sonido igual de la S. Disculpen mi S mal dibujada. Cansancio, profe, pero se parece el sonido. Decadencia. Muy bien. Pero vamos a ver. Nos dice la... ¿Cómo están chicos? Sean bienvenidos por favor a esta clase virtual correspondiente a la semana número 6, asignatura de matemáticas para el noveno año de educación general básica. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PC y Japón, esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a revisar lo que es la descomposición de números en factores primos para la obtención del mínimo común múltiplo, MCM, y del máximo común divisor, MCD. Por favor, durante la hora clase, vamos a tratar de mantener el micrófono en silencio para evitar interferencias y si tenemos alguna pregunta, duda o inquietud, la anotamos por favor y la exponemos al final de la hora para poder solventar junto con ustedes. ¿Qué son los factores primos? La expresión de un número, como todo producto de sus factores primos, se llama descomposición en factores primos. El número en sí del cual nosotros estamos hablando, tratando, es el número 2. Y los factores primos hacen referencia a los números menores de 10, es decir, del 2 al 9, que al ser multiplicados me generan ese número. Por ejemplo, para obtener 12, yo puedo multiplicar 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4. Y 4 por 3, 12. Esa es una descomposición en factores primos. A un número grande, identificar qué números más pequeños, los números naturales que al ser multiplicados generan ese valor resultante. La expresión corta sería 2 al cuadrado por 3. ¿Por qué 2 al cuadrado? Porque tengo dos veces el 2. Entonces mantengo mi base que es 2. Cuento la cantidad de números 2 que tengo, 1, 2 y por ello elevo al cuadrado. Ejemplo, la descomposición del número 90 en sus factores primos se hace de la siguiente manera. Siempre trabajamos mediante la división. Empiezo.
90 y siempre vamos a empezar por el número 2. Si un número no es divisible para 2, vamos con el 3, sino con el 4, 5, etcétera. Pero inicialmente trabajamos desde el número 2. Empiezo. 90 dividido para 2. Y obtengo 45. Ya vamos a tener en cuenta este número. 90 dividido para 2, resultado 45. Con este valor que acabamos de obtener, vuelvo a hacer el mismo proceso. Mantengo 45 dividido para. Busco 45. ¿Se puede dividir para 2? No. Entonces voy con el siguiente número. 45 puedo dividir para 3, sí. ¿Qué resultado obtengo? 15. Ese 15 vuelvo a dividir. 15. ¿Puedo dividir para 2? No. Entonces divido para 3. 15 dividido para 3 obtengo 5. Este 5 vuelvo a dividir. 5 dividido para 2 no puedo. Para 3 no puedo. Para 4 tampoco. Entonces lo divido para 5. 5 dividido para 5, 1. Y nosotros hemos obtenido una serie de números. En este caso son el 2, el 3, el 3 y el 1. ¿Ya? Estos son los divisores que yo he obtenido. Y 5, perdón, aquí. Y el 5. Estos son los divisores, es decir, los números para los cuales dividir. De tal forma que el número 90 se descompone en el número 2 por 3 por 3 por 5. De manera corta podríamos expresar como 2 por 3 al cuadrado por 5. Máximo común divisor. Es el mayor de los divisores comunes de dos o más números naturales. Se llama máximo común divisor y se le asigna la expresión MCD, de máximo común y divisor. Para lo que es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, vamos a desarrollar ejercicios para tener una mayor comprensión. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Es el menor de los múltiplos comunes diferentes de cero, de dos o más números naturales. Se llama mínimo común múltiplo y se abrevia con la expresión MCM, de mínimo, común y múltiplo. Listo, chicos. En base a ello, vamos a trabajar en la actividad en clase. Vamos a poner muchísima atención, ya que los ejercicios que tenemos aquí son muy similares a lo que ustedes tienen de tarea para desarrollar en su casa, ¿de acuerdo? Primer elemento, nos dice, descompongan factores primos del número 24. Para ello, vamos a copiar acá y vamos a realizar la tablita para las divisiones. Copio número 24. Este número 24, recuerde que debe empezar a dividirse siempre para 2. Empiezo. 24 dividido para 2. Si yo divido 24 para 2, nos va a dar un resultado de 12. Y acá como residuo obtengo un 0. 12 es el resultado de la división. A este 12 que yo obtuve de dividir es al que le voy a poner mucha atención y vuelvo a copiar. Ahora con este 12 trabajo nuevamente y vamos a empezar a dividir. Y empezamos a dividir. 12, empiezo siempre desde el número 2. Digo, 12 dividido para 2, obtengo como resultado 6. 6 por 2, 12. De 12, mi residuo vendría a ser 0. Estas son divisiones totalmente normales y comunes como usted ha trabajado desde la instrucción primaria. A este 6 que me queda como resultado, yo lo vuelvo a dividir y coloco 6. Colocamos en la parte de la división 6 dividido para. ¿Se puede dividir para 2? Sí. 6 dividido para 2 a 3. 3 por 2, 6 de 6, 0. A este 3 que acabo de obtener como resultado, nuevamente lo vuelvo a dividir. Ahora poner mucha atención. El 3
¿Puedo dividir para 2? No, porque no me da un resultado exacto, me da 1 punto algo, me da un decimal. Yo necesito divisiones que sean de tipo exacto, entonces divido 3 para 3, porque para 2 no me alcanza, me va a quedar con decimales. 3 dividido para 3 a 1. 1 por 3, 3. De 3, 0. Listo. Y hemos terminado de dividir. ¿Hasta cuándo divido yo? Este proceso de división continua o constante se desarrolla hasta que el resultado de mi división, mi residuo, mi cociente, perdón, sea igual a 1. Cuando llego a obtener a 1, ahí termino de dividir. Entonces acá podemos colocar la descomposición de factores primos. Y digo que 24 es igual a ¿qué elementos? Los elementos o los factores primos son aquellos que yo utilicé al momento de la división. Es decir, el número 2, el número 2, el número 2 y el número 3. Esos son mis factores primos, es decir, los números para los cuales yo dividí. Entonces acá coloco 24 es igual a 2 por 2 por 2 y por 3. Acá el número 2 se repite 3 veces. Entonces coloco 2 elevado al cubo. Esta potencia cúbica a mí me indica que este número 2 se está repitiendo 3 veces, porque tengo 1, tengo 2 y tengo 3 veces el número 2. 2 elevado al cubo por 3. Este 3 de la multiplicación es resultante de la descomposición original. Entonces el resultado de mi ejercicio en factores primos es igual a 2 al cubo por 3. Y ahí terminaría el desarrollo de este primer ejercicio que se ha planteado. Para el segundo ejercicio, ¿qué me dice? Halle el máximo común divisor entre 21 y 24. Para ello, es como una división, pero de manera simultánea. Colocamos y empiezo aquí a dividir para los dos números. Empiezo. Aquí tengo que buscar un número que se divida para los dos a la vez. Ejemplo, puedo dividir, el número con el cual nosotros empezamos es 2. ¿Puedo dividir 21 para 2? No. ¿Puedo dividir 24 para 2? Sí, pero no lo hago porque debo poder dividir los dos números. Entonces, no me sirve el número 2. Vamos con el número 3. ¿Puedo dividir 21 para 3? Sí. ¿Puedo dividir 24 para 3? Sí. Entonces efectúo la división y colocamos el resultado abajo de los números. 21 dividido para 3 obtengo 7. 24 dividido para 3 obtengo 8. Listo. Sigo abajo. ¿Puedo volver a dividir estos números? Empiezo con el número 2. ¿Puedo dividir 7 para 2? No. 3. ¿Puedo dividir para 3? No. 4. ¿Puedo dividir para 4? No. ¿Puedo dividir para 5? No. ¿Puedo dividir para 6? Tampoco. Para 7, solo el 7. Y para 8, solo el 8. Es decir que ya no hay un número para el cual pueda dividir yo los dos elementos que tengo en pantalla. Es decir, tanto el 7 como el 8. Yo estoy buscando un número entero para el cual se puedan dividir los dos. En este caso, como vemos, no existe. Entonces, ahí termina mi ejercicio. En el caso de que se generen acá más valores, el resultado se obtendría al multiplicar todos estos valores. Pero como no hay, solamente mi resultado es 3. Entonces, coloco MCD, máximo común divisor, entre 21 y 24. 0 paréntesis es igual a 3. Y ese es el resultado final del desarrollo de mi ejercicio. Es decir, hasta ahí llegamos y ya no tenemos absolutamente nada más que desarrollar. ¿Listo, chicos? Por favor, les voy a dar 30 segunditos para que capturen la pantalla en el caso de que no hayamos copiado por completo el ejercicio.
Bien, vamos a continuar. Recuerde, por favor, que la clase queda grabada para que usted pueda revisar las veces que crea necesario para cumplir con el desarrollo de sus actividades. Listo, chicos. En base a lo que hemos desarrollado, vamos a analizar la actividad de esta semana. Primera parte, descomponga en números primos o en factores primos. Tengo el número 84, número 96, número 24, número 301, número 47 y número 25. Cada uno de ellos vamos a ir dividiendo de forma consecutiva para obtener el resultado deseado. Siguiente parte me dice, haya el máximo común divisor de cada grupo de números, es decir, entre 21 y 24 trabajo. Entre 32 y 47 obtengo el máximo común. Entre 128, 36 y 246. Y entre 200, 1000 y 450. Recuerda que el máximo común divisor es un número que puede ser divisible o es factor de los dos números a la vez. Por favor, no olvide enviar su actividad al número de WhatsApp de Bienestar Estudiantil hasta el día viernes de la próxima semana. Como recomendación, desarrollar su actividad a mano por facilidad de digitación. Colocar todos los datos correspondientes para que no se transpapele y poder revisar. Tenemos también acá lo que son datos del docente, es decir, de mi persona, para que usted se pueda comunicar en caso de que exista alguna duda o inquietud durante el proceso de desarrollo de su ejercicio. Les agradezco, chicos, por su participación el día de hoy. Por favor, me van a ayudar habilitando sus cámaras, tanto octavo como noveno año de Educación General Básica, para poder registrar su asistencia. Posterior a la captura de pantalla, responderemos cualquier tipo de inquietud que usted tenga respecto a la clase. Sean bienvenidos, bienvenidas a una jornada más en la asignatura de Educación Cultural y Artística para octavo y noveno año. Nos encontramos en la semana número 6. Los temas a tratar en esta jornada son la artesanía, portafolio artístico, instalaciones artísticas, diaporama, remix, música y danza ecuatoriana. Las artesanías, que uno ha visto por la calle ciertas artesanías como lo que son vasijas, cestos, un sinnúmero de ropa, bolsos, recuerdos, etc. El arte y la técnica de fabricar o elaborar objetos o productos a mano con aparatos sencillos y de manera tradicional se lo considera a una artesanía. Como teníamos ahí las artesanías de barro. El artesano, trabajo de artesanías. En la historia de la artesanía, el hombre fue capaz de producir cuerpos y vasijas circulares más perfectos cuando se inventó la rueda del alfarero, la cual es la que gira y gira y gira y van produciendo, van moldeando el barro para producir las vasijas. Existen un sinnúmero de técnicas en las cuales los artesanos utilizan para elaborar estas vasijas o un plato, etcétera. ¿Sí? También un sinnúmero de técnicas para utilizar el color, las formas o figuras en las cuales son estampadas en todos estos, perdón, en todas las artesanías. Continuamos con lo que es el portafolio artístico. Una colección física o digital de las mejores creaciones de un artista, diseñador u otro profesional dedicado a la creación de contenido para ser mostrado a los clientes como muestra, la redundancia, de lo que el artista realiza e inclusive logra
lograr una contratación. Pues todo su trabajo, todos sus proyectos, todos sus ejemplares, etcétera, dependiendo del artista, están detallados en el portafolio. La contemplación de las formas, los colores y las texturas con el objetivo de crear una interpretación y un sentido de apropiación de cada obra que remita al espectador a esas sensaciones, vivencias, experiencias personales para la interiorización de la misma, es la propuesta que ofrezco desde las tres vertientes artísticas que le apasionan: las artes plásticas, la animación digital y el diseño. Es lo que contiene el portafolio artístico. Direccionar la imaginación a través de estas tres dimensiones resulta en el complemento perfecto, perdón, para diseñar, crear, plasmar y recrear cualquier espacio que se deje sentir, nacer y renacer de mi creatividad e inspiración. Es lo que crea el artista a través del portafolio artístico. No es el dinero, es la satisfacción de crear el proceso de aprender, conocerse a través de cada obra, de dejar libre el espíritu del ingenio, de la síntesis y de la originalidad, de conmemorar valor, reseñar y conservar momentos a través del tiempo. Momentos tan personales como los que puedo llegar a sentir al tomar un lienzo en blanco y llenarlo con vida. A los que nacen en la psiquis y el sentido de cada persona, observar las piezas finalizadas. ¿Qué es lo que piensa el artista al crear o reunir el portafolio artístico? Permítanme, por favor. Aquí está. Estoy agregando más personas. El pensamiento del artista. Mi labor consiste en transmitir sensaciones. Mi trabajo en canalizar y plasmarlas. El suyo, querido visitante, en permitirse el placer de sentir a través de lo que soy. Continuamos con las instalaciones artísticas. Lo que vemos aquí en este GIF, en la imagen que les presento aquí, son representaciones de estas instalaciones. La creación. Una instalación artística es un género de arte contemporáneo que comenzó a tomar un fuerte impulso a partir de la década de los 60. Las instalaciones incorporan cualquier medio para crear una experiencia visual, como en este caso, o conceptual de un ambiente determinado. Los artistas de instalaciones por lo general utilizan directamente el espacio de exposición. A menudo la obra es transitable por el espectador, perdón, y este puede interaccionar con ella. O sea, puede tocar, puede jugar, puede manipular, ya que es en su totalidad todo la representación artística, todo lo que puede ver, tocar, etcétera. Las intervenciones en espacios naturales que incorporan el paisaje como un integrante de la obra suelen enmarcarse en el denominado land art o arte de la tierra. Puede incluir cualquier medio, desde materiales naturales hasta los más nuevos del medio de comunicación, tales como video, sonido, computadoras e internet, o incluso energía pura como el plasma. Algunas instalaciones son tipos específicos de arte, solo pueden existir en el espacio para el cual son creadas. Continuamos con el diaporama. Un diaporama es una aplicación donde se produce una grabación sonora y un conjunto de imágenes o diapositivas que se muestran de forma sincronizada con el audio. La forma más sencilla de crear un diaporama es disponer en primer lugar de la banda sonora completa en un archivo MP3 único.
Esta banda puede resultar la mezcla de la música de fondo, locuciones, efectos especiales, etc. El siguiente paso es decidir el instante de la reproducción del audio, en el cual se mostrará cada imagen. Cuando la cabeza lectora del audio alcance ese instante, se visualizará la nueva imagen sustituyendo a la anterior. Continuamos con lo que es el remix. El primer tipo es conocido como mix o mezcla. Y es un proceso en el cual se utiliza una o varias muestras, también son denominadas con el barbarismo sample, de una canción original, habitualmente del estribillo, a la que se añaden efectos, bases u otras ediciones diversas como distorsiones, ecualizaciones, etc. Para reforzar una parte de las canciones como los graves, extenderla para su mejor enganche o simplemente cambiar su base para que suene distinto. Listo. Continuemos con el remix, traduciendo literalmente como remezcla. Es un anglicismo utilizado en la música para referirse a una mezcla alternativa de una canción en un estudio de sonido, para darle un nuevo aspecto sonoro o mejorar la calidad de sonido. A veces, con la incorporación de nuevos ritmos, efectos y otros cambios de la canción, ya sea los bajos, altos, la repetición de palabras, la adición de nueva música, o simplemente cambiar el ritmo o el sonido de la música original. ¿Qué es un anglicismo? Es la palabra, expresión o giro procedentes de la lengua inglesa que se usan en otro idioma. Continuamos con la música y danza ecuatoriana. La música es una de las manifestaciones que han ayudado al pueblo afroecuatoriano a mantener su identidad y desde allí a organizarse para luchar por sus derechos. Los afroecuatorianos de la costa, o sea, los Esmeraldas, son diferentes a los de la sierra, Valle del Chota y de la cuenca del río Mira. Esta diferencia nace en el hecho histórico de que los negros esmeraldeños vivieron en su mayoría como cimarrones y los negros serranos fueron casi en su totalidad esclavos. Estas diferencias sociológicas dieron lugar a manifestaciones musicales totalmente diferentes. Esmeraldas es la tierra de la marimba y del arrullo. En el Chota, por otro lado, es la tierra de la bomba. A pesar de que ambas están caracterizadas por la polirritmia de origen africano, la música afroesmeraldeña suena puramente afro, mientras que en la música afrochoteña se integran más influencias indígenas y europeas, que la hacen parecida a la música andina. ¿Qué es la polirritmia? Es cuando dos ritmos diferentes suenan simultáneamente dentro del mismo compás. Ambos términos diferentes que pueden utilizarse dentro de la misma composición. Continuamos con la música y danza ecuatoriana. La expresión cultural donde más se evidencian las raíces africanas de la población negra del Ecuador es la música. Como todas las manifestaciones que conforman la cultura popular de los pueblos, las expresiones musicales concretas son el resultado de un proyecto de constitución étnica que se prolonga por alrededor de varios siglos.
La actividad número 6 de esta semana es realice un resumen acerca del diaporama, remix y la música y danza ecuatoriana. Mínimo 200 palabras. ¿Hay alguna duda, algún inconveniente con la actividad, por favor? No, ninguno. Listo. Gratuito docente, recuerden, como es de costumbre, el deber de deberes de este deber y todos los deberes que se envíen a bienestar estudiantil. La frase de esta semana, me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Confucio. De noveno. En la asignatura de noveno vamos a revisar lo que es la revolución industrial y cómo se dio la independencia de Estados Unidos. La revolución industrial, recordemos que habíamos revisado lo que es la época del renacentismo, donde el ser humano comienza a ser prioridad y le da como parte fundamental a la razón, ¿no es cierto? La razón, a la lógica, y nacen varios científicos en varias ramas, ¿no es cierto? En la parte de la biología, en la parte de la astronomía, en la parte de la matemática, en la parte de la física, dándose una gran revolución de conocimientos. El renacentismo, que posterior a esta revolución del conocimiento, daría el paso con los avances científicos a los avances tecnológicos, viniendo la parte de la revolución industrial. De aquí dimos o vimos en el pasado que el feudalismo, manejado por la monarquía, por los emperadores, fue sustituida por el mercantilismo, el cual se basaba en acumular riquezas, ¿no es cierto? Se hizo el descubrimiento de América y adoptaron mayor capital para fomentar las economías de las potencias que en ese entonces había. Entonces, nace el mercantilismo. Entonces, al tener mayor riqueza, el efecto de este sistema capitalismo, o sea, capitalitario, propuso o dio que la producción de la tierra se intensificara. Entonces, al área donde estaba más intensificada este tipo de actividades, que era la agricultura, comenzó a dar el paso del uso de maquinaria y tecnología. Recordemos que al inicio se utilizaban métodos rudimentarios, como el arado, ¿no es cierto?, a mano. Comenzó con después se mecanizó con el uso de animales para el arado, etcétera. Entonces, se fue continuamente mejorando hasta llegar a la parte tecnológica de utilizar ya herramientas, ¿no es cierto? Aquí comienzan a hacer el empleo de herramientas como vienen a ser los tractores, ya grandes máquinas que permitían ya la cosecha, la fabricación de los distintos productos. Entonces, la agricultura comienza a ser uno de los ejes fundamentales para que se dé este desarrollo industrial. Y este desarrollo industrial generó dos causas principales. La primera causa, que se generaron dos clases sociales. Entonces, aquellos dueños del terreno y aquellos que trabajaban en estas parcelas, en estos sembríos, y generando de esta manera dos grandes brechas abismales en la parte económica. Los obreros, el proletariado que se conoce, simplemente les alcanzaba para sobrevivir, mientras los dueños de las parcelas de esta burguesía se hizo inmensamente rica, generando estas grandes desigualdades. Entonces, las esperanzas de los obreros eran algún momento independizarse y tener su propio terreno. Entonces, con ese afán, tenían muchos hijos y buscaban este avance de su estatus social. Entonces, ¿cuáles son las características? Que los capitalistas buscaban principalmente el beneficio económico y por lo tanto intentaban rebajar al máximo sus costos para competir, ¿no es cierto?, en el mercado. Si yo tengo un producto, yo compito con distintas marcas, ¿no es cierto?, con distintas personas que van a ofrecer el mismo producto con mejor calidad, y ahí
entran las diferentes estrategias. Entonces, en esa época, la principal estrategia era quién daba más barato para garantizar la mayor apertura del mercado y así maximizar sus ganancias. Desde la segunda mitad del siglo XVII, Gran Bretaña vivió una etapa de transformaciones económicas y sociales que dieron paso a la primera revolución industrial. En este proceso se extendió por toda Europa, llegando a Estados Unidos y a los países de Asia. La revolución industrial es el cambio experimentado en las condiciones de producción debido a la introducción de maquinarias movidas inicialmente por vapor, las cuales reemplazaron el trabajo humano y cambiaron profundamente las clases tanto sociales, económicas y culturales. De ellas surgirían sociedades de masas, también grandes procesos de urbanización. Entonces, estas partes agrícolas donde se intensificó, donde se industrializó, pronto comenzaron a poblarse, generando grandes comunidades hasta finalmente urbanizarlas. Entonces, dentro de la revolución industrial también es este proceso de urbanización eh, muy breve, ¿no es cierto? Fue tan desmesurada el crecimiento de la urbanización que es una de las características principales. También se da lo que es la competencia internacional y el nacimiento del mercado. Entonces aquí podemos ver cómo fueron las primeras máquinas realizadas para la utilización de lo que es la parte agrícola para el transporte, y una de las que renovó o hizo el mayor cambio fue las máquinas a vapor. Entonces, en esta época de la revolución industrial se descubre lo que es el hierro, la parte de la metalurgia, y a través del empleo de la energía mecánica, ¿no es cierto? Transformar energías químicas, energías caloríficas en energías mecánicas, permite el desarrollo de diversas máquinas. Entonces, las primeras máquinas, utilizando lo que es la combustión externa, empleó el uso de las locomotoras a vapor. Entonces, el invento de la locomotora fue el primer paso, no solo para la comercialización de mercados, sino también para el transporte de las personas. Recordemos, las personas se desplazaban antiguamente en caballos y no podían recorrer grandes distancias. Les tomaban días a recorrer distancias, días, semanas, incluso meses. Entonces, con el invento de las máquinas a vapor, estos desplazamientos, estos transportes de grandes cantidades de mercancía lo hicieron posible. Entonces, ¿cuáles eran los funcionamientos de las máquinas a vapor? Se calentaba lo que es agua para, con el vapor, hacer girar turbinas, estos mecanismos, y transformar esta energía, este calor del vapor, este movimiento de vapor de agua en lo que es movimiento, ¿no es cierto? En las locomotoras. Listo. Entonces, estas mecanizaciones se unieron con una fuerza motriz producida por la máquina de vapor. El inventor fue James Watt y la construyó en 1774, en la cual consistía en un motor de combustión externa que transformaba energía térmica en vapor de agua, esta energía térmica del vapor de agua en energía mecánica, y ocurrió un crecimiento exponencial en la producción textil. Entonces se utilizaban máquinas para la parte textil, máquinas para el transporte. Con eso se incluye lo que es la producción de toda una serie de insumos, ¿no? Desde la agricultura, la parte textil, que también fue muy importante, el transporte de personas, el intercambio de productos, tanto nacional como internacionalmente, comenzando a construirse las mayores líneas férreas de la época, ¿no? Ahora que ya entendemos cómo se dio la parte de la revolución industrial, ¿no es cierto? Ya tenemos claro cómo es la revolución industrial, su principal característica,
sistema comercial, sistema político, viene a ser el capitalismo. Se da un gran crecimiento, una gran urbanización, se inventan máquinas, se utiliza lo que es el hierro, principalmente como eje fundamental tenemos lo que son las máquinas a vapor, que permiten transformar la mano de obra humana, ser reemplazada por máquinas, aumentando la productividad, produciendo en grandes masas y en grandes cantidades. La independencia de Estados Unidos surge una serie de hechos políticos y militares que condujeron a que 13 de las colonias que poseía el Reino Unido de América del Norte constituyeran en un país independiente y formaran los Estados Unidos de América, que hoy en día se conoce. Estos eventos tuvieron lugar el 19 de abril de 1775 y el 3 de septiembre de 1783 daría este gran cambio, esta gran independencia de lo que es el Reino Unido. ¿Cuáles eran los antecedentes? Para mediados del siglo XVII tenemos una guerra que hay en Gran Bretaña, la cual poseía 13 colonias en la costa atlántica de América del Norte. Estos estados que estaban poseídos de América era Carolina del Norte, Carolina del Sur, Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pensilvania, Rhode Island y Virginia. Entonces eran las 13 colonias que poseía Estados Unidos por parte de Gran Bretaña. Asimismo, los británicos sostenían diversos conflictos, estaban en guerra con lo que era Francia y España, acentuados sobre las colonias y posesiones de América. Los protagonistas principales para esta independencia de Estados Unidos tenemos por una parte a George III, al rey de Gran Bretaña, que designó a William Howe como comandante de las tropas de América. Tenemos que este ejército independentista tuvo como figura principal a George Washington, ¿no es cierto? El que está en el billete de $1. Por eso es conocido quien figura, además con otros personajes como Benjamin Franklin y Thomas Jefferson, ¿no? Quienes dan el paso para la independencia, serían los protagonistas principales. Las causas de la independencia venían tomando forma desde que los colonos en América tuvieron una noción que podían subsistir a base de su propia economía y esfuerzo, pero la situación fue empeorando a medida de que la corona establecía cada vez más impuestos a los colonos. Entonces, se van dando molestias. Primero, para sostener esta guerra que tenía Gran Bretaña con Francia y España, comenzaron a pedir más impuestos a los colonos, ¿no es cierto? A ser más rigurosos, a pedirles más colonos, y cuando las personas sienten esta injusticia, este aprovechamiento, obviamente en algún punto va a tener que estallar y rebelarse. Entonces, lo mismo sucedió. Gran Bretaña, para sostener este conflicto bélico que tenía con Francia y España, a sus 13 colonias que lo habíamos revisado que tenía en Estados Unidos, comienza a subir los impuestos. Entonces esto provocó inconformidad, protestas, como el famoso incidente de té en Boston, en donde un grupo de colonos interceptó un gran cargamento de té que se dirigía al puerto, procediendo a echar la carga por la borda con el fin de no pagar impuestos. Eventualmente las protestas de los colonos fueron subiendo de tono y la represión británica fue reduciendo, porque todo su mayor político, todo su poder militar estaba enfocado en mantener este conflicto entre Francia y lo que es España. Finalmente, debido a este descenso que hubo en la protección de las colonias que Gran Bretaña poseía en Estados Unidos, hizo que ellos
hicieran una rebelión armada, dando el 19 de abril de 1775, comenzando las acciones de guerra en Legiston. Los colonos pronto se dieron cuenta de que estaban enfrentando a la mayor potencia militar de la época. Los independistas eran especialmente granjeros y hombres de empresas que se vieron en la necesidad de ir al combate. Entonces, en 1787 se inició la primera guerra, eh, o sea, la primera conflicto en lo que viene a ser de cuál iban a ser el sistema que iba a arrojar después de la independencia de Gran Bretaña. Recordemos, todas esas 13 colonias siempre estuvieron bajo este sistema feudal y ellos, al ser independientes, tenían que formular nuevamente una constitución. Entonces, una nueva manera, un nuevo régimen, tanto político, social y económico. Entonces, en 1787 inicia la elaboración de la primera constitución, la cual portaba tres poderes: el poder legislativo, que viene a ser el mandante, el poder judicial y el poder ejecutivo, dando de esta manera que finalmente se independizaran sus 13 colonias, representadas principalmente por los actores, encabezadas por George Washington. Aquí hacemos una pequeña pausa antes de revisar. Para tomar asistencia, ¿me ayudan con las cámaras, por favor? Perfecto. A ver. Listo. Entonces, continuemos. A ver. Estamos aquí. Ya. Aquí nos tocaría la actividad de la semana número 6. Aquí me he confundido. Entonces, tenemos la actividad de la semana número 6. Y como pequeño repaso, recordemos todo lo que hemos revisado el día de hoy. En la parte de octavo, hemos revisado 3 de las religiones importantes: el cristianismo, hemos revisado lo que es el islam y hemos revisado lo que es el budismo, cada uno con sus características. Cada una poseía su libro, ¿no es cierto? El cristianismo con la Biblia, teníamos el islam con lo que era el libro del Corán, y el libro del budismo, el cual tenía sus ciertas características. No tenían un dios o dioses en cuáles creer, sino que buscaban, por parte de la metafísica, estar en una parte de acuerdo tanto de paz mental como de paz universal. En la parte de noveno hemos revisado lo que es la revolución industrial, hemos revisado cómo este cambio, esta mecanización a través del descubrimiento de del mejoramiento de las máquinas, de la mecanización, especialmente del descubrimiento de las máquinas a vapor, dio un gran cambio, no solo en el sistema social político, sino también generaron las clases sociales y unas grandes brechas entre las mismas. De igual manera, permitió la comunicación entre distintas partes, tanto a nivel local como fuera de la localidad, el intercambio masivo de productos y también que otras áreas se potencializaran. De igual manera, hemos revisado también lo que es la parte de la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña. Como antecedente importante, tenemos que tomar en cuenta que Gran Bretaña estaba en conflicto con Francia y España, y estos querían independizarse, ya que comenzaron a subir los impuestos, generando molestias, y comienzan a dar las primeras sublevaciones, y como Gran Bretaña, ser la mayor potencia que en esa época había, mantenían conflictos, redujeron su poder militar en las colonias, lo cual aprovecharon Estados Unidos para finalmente generar su independencia y de esta manera elaborar un nuevo mecanismo que era la Constitución, ¿no es cierto? La cual tenía se regía por 3 poderes: poder ejecutivo, legislativo, ¿no es cierto? Y judicial.
Eso por cuanto podemos hacer un resumen de la clase del día de hoy. Sin nada más que acotar, eso sería todo por la asignatura de octavo y noveno y nos estaríamos reencontrando en la próxima semana. Hasta luego, estimados estudiantes. Gracias. Gracias. ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos por favor a esta clase virtual correspondiente a la semana número 6, asignatura de emprendimiento para el noveno año de educación general básica. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PC Japón, esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, el día de hoy trabajaremos en la unidad número 2 con el concepto e importancia de la contabilidad, es decir, se va a realizar una revisión teórica de algunos términos contables, ¿de acuerdo? A ver, en base a ello, vamos a continuar. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es considerada una ciencia social que se encarga de presentar la información registrada en un emprendimiento de manera sistemática y ordenada. Esto es de gran importancia, ya que manejar la información en forma cuantitativa, es decir, en forma numérica y estructurada, es útil para quien lleva el control de las actividades de un emprendimiento, es decir, para quien está al tanto de cuánto dinero está ingresando, cuánto dinero se está gastando, para saber de esa manera si estamos ganando o estamos perdiendo. La contabilidad plasma toda esta información en lo que se conoce como estados financieros, los cuales van a resumir la situación económica y financiera de una empresa. Como vimos en las clases anteriores, todas las empresas están obligadas a llevar contabilidad y de esta depende en gran parte el giro del negocio. Esta contabilidad puede ser formal, ya con un contador, el cual debe estar certificado, o puede ser de manera empírica en los negocios, anotando cuánto nosotros estamos gastando o cuánto estamos generando de manera diaria. Luca Pacioli, el padre de la contabilidad, a pesar de su origen humilde y de no haber tenido educación escolar formal, Luca nació en Italia en 1445 y falleció en el año 1517. Aprendió mediante el contacto con artesanos y mercaderes el sistema de numeración indo-arábigo, oficio más conocido como matemáticas comerciales. Se desempeñó como matemático en la Orden de San Francisco de Asís y desarrolló la teoría de la partida doble, por lo que es considerado el padre de la contabilidad. Su sistema es el más usado en la actualidad. Mediante este sistema se pueden registrar en una tabla lo que son ingresos, lo que son egresos, y de esa manera se realiza un cuadre de caja, es decir, se verifica que coincidan los ingresos con los egresos y no haya tampoco desfalcos para la empresa. ¿Qué es el método contable? Este método contable fue publicado en Venecia en el año 1494 y contenía 36 capítulos en los que se analiza el sistema utilizado por los comerciantes venecianos. El título de esta obra fue Sistema Veneciano y reconoce la diferencia entre ingreso, egreso y gasto, tal como lo conocemos en la actualidad. Además de este aporte históricamente relevante, se han encontrado escritos de Fray Francesco di Luca en geometría. Su retrato se conserva en el Museo de Nápoles, en Italia, a partir del año 2014. Entonces, como podemos apreciar, la persona que promovió, fue el precursor de lo que es el análisis de la contabilidad, se desarrolló en varias áreas con referencia a la matemática, y sus principios o las leyes que él analizó y estableció en inicio todavía se siguen aplicando en la actualidad.
La contabilidad moderna. Gracias al legado de Pacioli, la contabilidad moderna tuvo su desarrollo y se ha convertido en la base para el control de pequeñas y grandes empresas. En la contabilidad moderna se encuentra definida la parte fundamental de la partida doble. En esta partida doble se habla de que no hay un deudor sin un acreedor. El valor que se registra en el doble de una de varias cuentas ha de ser igual a la que se registra en el haber. Los registros en él deben tener una contrapartida en haber. Toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. ¿A qué hace referencia esta tabla? Vamos a representarlo de manera gráfica. Esta tabla, como tal se menciona, es una tabla de partida doble, es decir, que tiene dos columnas. En una columna se va a registrar todo lo que es el debe y en otra columna se va a registrar todo lo que es el haber. El debe y el haber. El debe son cuotas que nosotros vamos a pagar y el haber valores o ingresos que nosotros vamos a recibir, lo cual debe ser igual, ya que por ejemplo si yo a mi proveedor le estoy pagando un cierto valor por la mercancía que me entrega, también debo recibir un valor cuando yo venda esa mercancía. Por ello menciona que sin deudor no hay acreedor. Deudor sería la persona dueña del emprendimiento que recibe los productos de sus proveedores y el acreedor es quien entrega esos productos que generalmente a veces se dejan fiado, se le podría decir así, ¿ya? Es decir, se le entrega el producto esta semana y la próxima semana vienen los proveedores a cobrar. Aplicación de la contabilidad. La contabilidad se aplica a las instituciones públicas, a las empresas privadas constituidas legalmente en el país y a las personas naturales que rebasan los límites exigidos por el SRI. ¿Qué implica llevar la contabilidad? Para manejar la contabilidad se deben trabajar principalmente en tres áreas. Primero, recopilar y ordenar la información de las transacciones con base en fechas, es decir, de forma cronológica. Por ejemplo, en una panadería se deben recopilar las facturas, tanto de compra como de venta, y deben ser ordenadas por fecha. Es decir, si lo vamos a analizar de forma mensual, las fechas deben estar desde el 1, 2, 3, 4, 5 del mes hasta llegar al 30 de forma ordenada. Después, se deben registrar en los libros contables las transacciones económicas que se realicen en el curso de un ciclo contable. Por ejemplo, en la panadería, las facturas ordenadas cronológicamente se registran en los asientos diarios. Al hablar de un asiento diario, estamos hablando de una cuenta contable donde se consideran los gastos que se realizan por día. Y tenemos también el integrar la información en estados financieros que servirán para la auditoría y control de los movimientos de una empresa. Por ejemplo, en la misma panadería, los registros contables se integran en un balance general o en un estado de resultados para su revisión y control. Mediante este estado de resultados, yo puedo ver claramente cuánto estoy vendiendo de manera mensual y cuál es mi incremento, porque no podemos trabajar de manera fija. Siempre se debe tratar de ir ampliando el mercado. Si en el primer año vendí 1000 unidades, en el siguiente año ya espero crecer y no vender solamente 1000. Ya puedo pensar en unas 1100, en unas 1200 unidades. Y para el tercer año de igual forma, ya no serán 1200, serán 1300 o 1400 unidades. Debe haber un crecimiento, aunque sea paulatino, pero que de cierta manera nos ayude a ver que el negocio se está estableciendo o se está posicionando ya en el mercado. Principios contables básicos. Los principios de contabilidad son normas que regulan su presentación y manejo con el propósito de los estados financieros, que sean comparables. Por ello,
son presentados de manera uniforme y no al estilo particular que podría tener cada persona. En el Ecuador están vigentes las normas internacionales de información financiera. Estilo particular hace referencia a que cada persona puede interpretar de diferente manera ese registro contable y puede llevar las cuentas a su manera. Pero eso, como bien nos menciona aquí, no se debe realizar así. Debe ser de una manera uniforme. Se deben cumplir con las normas internacionales de información financiera con la finalidad de que si un auditor, por ejemplo, de España, viene acá a revisar su negocio, pueda comprender claramente esa tabla de doble entrada o su estado de resultados sin mayor complicación. ¿Cuál es la importancia? Por la importancia que tienen los principios contables, en 1982 se creó el Grupo Intergubernamental de Trabajo de expertos en normas internacionales de contabilidad y presentación de informes, el cual desde su fundación se ha dedicado a la tarea de determinar qué elementos deben figurar en los estados financieros y cómo deben registrarse las operaciones más comunes. De esta manera se establece una capacitación o una guía constante para que se sepa cómo llenar cada uno de estos informes y estados financieros para que no existan errores. Ya que si nosotros llenamos mal un estado financiero e interpretamos que estamos ganando, pero realmente no llenamos bien, algún dato no estuvo bien ubicado y estamos en pérdida, lo cual nos puede llevar a una mala interpretación de nuestro negocio. Listo, chicos. En base a lo que hemos revisado el día de hoy, vamos a proceder a explicar la actividad de la semana 6. Nos dice, anota 3 ejemplos por cada uno de los principios contables. Estos principios contables no los hemos analizado el día de hoy en clase, por lo cual usted tiene que realizar una lectura comprensiva de su módulo en la página 118. En la página 118 se encuentran todos y cada uno de los términos en pantalla. Compresibilidad, relevancia, materialidad o importancia relativa, prudencia, oportunidad y equilibrio entre costo y beneficio. Nosotros vamos a leer esta página, vamos en el mismo módulo a subrayar lo más importante y en base a ello vamos a definir con ejemplos qué es la compresividad, qué es la relevancia, la materialidad, prudencia, oportunidad, equilibrio entre costo-beneficio. Recuerde, por favor, que la actividad no consiste en copiar textualmente la información que usted tiene en el módulo. Muy por el contrario, debemos leer, entender y en base a nuestro análisis, a lo que nosotros entendemos, realizamos la actividad, ¿de acuerdo? Esta tarea usted la puede desarrollar a mano o a computadora, ubicar el encabezado de la institución sin faltas de ortografía. Y no olvide enviar su tarea al número de WhatsApp de Bienestar Estudiantil hasta el día viernes de la próxima semana. Tenemos también en pantalla lo que son datos del docente para que usted se pueda comunicar conmigo vía WhatsApp en el horario de atención en caso de que tengamos alguna duda o inquietud sobre la actividad que debemos desarrollar. Listo, chicos. Les agradezco muchísimo por su participación el día de hoy. Por favor, de la manera más comedida, tanto octavo como noveno año, me van a ayudar habilitando sus cámaras para poder registrar su asistencia. Y posteriormente respondemos cualquier tipo de pregunta o de inquietud que usted tenga respecto a lo que hemos visto en clase el día de hoy. Ahora vamos con nuestro noveno. En nuestra semana 6, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un poco sobre las bacterias, su estructura, reproducción, importancia, usos y la clasificación. Las bacterias, primeramente, cambiemos de tema. Las bacterias habitan en casi todos los lugares del planeta, viven en nuestro intestino, en otros animales, colaboran en el proceso de digestión y habitan en ecosistemas y cumplen un papel muy importante como descomponedoras de materia orgánica. ¿Qué es esto? Es que contribuye al reciclado de nutrientes. Están en el suelo, en el agua, en el aire, prácticamente en todas las cosas que nosotros tocamos están las bacterias, ¿sí? ¿Cuál es su estructura? La célula bacteriana es una célula procariota
no tiene núcleo, no tiene organelos, rodeados de membranas. El material genético se encuentra disperso en el citoplasma, como nosotros lo podemos ver aquí. Está rodeada de una pared celular. Tenemos nuestra pared celular. Aquí tenemos nuestra pared celular. Y algunas tienen una envoltura más externa llamada cápsula. Muchas bacterias constan de uno o muchos flagelos que le ayudan a moverse. ¿Cuál es su reproducción? Las bacterias se reproducen por medio de la fisión binaria. Este proceso consiste en una duplicación de ADN antes de la división, luego de lo cual las células se dividen en dos. Las células hijas son igual a las células madres o a la célula original. Cuando las condiciones ambientales son desfavorables para las bacterias, algunas de ellas tienen esa capacidad de inactivarse y formar alguna cubierta dura que se llama endospora. Y las endosporas son muy importantes, muy resistentes a la congelación, la desecación, al calor, a la radiación. Y cuando las condiciones mejoran, las bacterias vuelven otra vez a su actividad normal. ¿Cuáles son la importancia y los usos? Las bacterias son útiles para los seres vivos en diversas formas. La ingeniería genética usa bacterias en la producción de insulina y de otras sustancias. También se utilizan para limpiar derrames de petróleo y en la industria farmacéutica se usa para la producción de antibióticos que combaten enfermedades en otros organismos, y solo un pequeño porcentaje de bacterias causa enfermedades al ser humano. Son mayores las bacterias que nos causan o que nos dan a nosotros beneficios con los productos de alimentos, medicamentos y el mantenimiento del ecosistema. La clasificación según su forma. Las bacterias son un grupo de seres vivos muy diversos, por lo cual existen varias formas de organizarlas. Aquí tenemos la clasificación por su forma. Por su forma, las bacterias se pueden clasificar en cocos, bacilos, espirilos, espiroquetas y vibriones. Los cocos, ¿qué son? Los cocos son bacterias en formas esféricas, como aquí lo pueden ver. Se reúnen en dos formas, los estafilococos en cúmulos y los estreptococos en hileras. Un ejemplo es el Staphylococcus aureus, que causa infecciones en la piel. En cambio, los bacilos son bacterias con forma de bastón, como lo ven aquí. Algunas de ellas causan infecciones, pero otras son muy útiles para la producción de antibióticos, como la bacitracina y la producción de alimentos lácteos. Los espirilos, en cambio, los espirilos son bacterias en forma de bastón de igual manera y de gran tamaño. Su membrana se prolonga en varios flagelos. Aquí están los flagelos. Son patógenas, por ejemplo, tenemos el Helicobacter pylori, causante de la úlcera gástrica. Tenemos también las espiroquetas, que son bacterias filiformes con forma de hilo. Realizan diferentes tipos, tienen apariencia de espiral, como lo vemos aquí, y presentan flagelos que les permiten moverse. Los vibriones, en cambio, son bacterias en forma de bacilo, de igual manera, que poseen un único flagelo que les permite moverse con la agilidad, y su respiración es de tipo fermentativo. La bacteria más conocida de este grupo es el Vibrio cholera, causante de la cólera. La clasificación según su nutrición. Las bacterias según su nutrición se clasifican en autótrofas y heterótrofas. ¿Cuáles son las autótrofas? Son aquellas que producen o sintetizan sus propias sustancias a partir de fuentes inorgánicas, como la luz del sol. Es por eso que también se denominan fotosintéticas. Otras, con las quimiosintéticas, elaboran los nutrientes a partir de sustancias químicas. Dentro de las autótrofas se hallan nuestras cianobacterias, se hallan también estas cianobacterias, son las más importantes, se puede decir, porque realizan la fotosíntesis con un mecanismo similar al de las células vegetales.
La clorofila es el pigmento fotosintético y presentan laminillas a cambio de cloroplastos en nuestras cianobacterias. En las bacterias heterótrofas, en cambio, son aquellas que se alimentan a partir de otros seres vivos. La mayoría de las especies bacterianas tienen este tipo de nutrición y proliferan en ambientes con gran cantidad de materia orgánica acumulada, actúan como descomponedores y hacen que los nutrientes estén disponibles para los demás seres vivos. En algunos casos colaboran con ciertas plantas en el proceso de absorción de nutrientes, para lo cual establecen una relación denominada simbiótica, que es de gran importancia para los ecosistemas. Ok. Clasificación según su respiración. Las bacterias se pueden clasificar en aerobias y en anaerobias. Principalmente, la producción de energía es fundamental para el funcionamiento de los seres vivos. Las bacterias pueden obtener energía de dos formas: con el uso de oxígeno como molécula energética, en este caso se denomina aerobia, o mediante sustancias diferentes del oxígeno para obtener energía y que se denominan anaerobia. Aquí se puede, las bacterias anaerobias se utilizan para la elaboración de yogur, kumis y otros derivados de la leche. Y las bacterias anaerobias, por medio de la fermentación láctica, también producen ácido láctico, ya que están en ausencia de oxígeno. Vamos con las enfermedades bacterianas. Las bacterias pueden producir enfermedades tanto a plantas como a animales, como a seres vivos, como a seres humanos, perdón. Estas bacterias se denominan patógenas y son un problema sanitario de preocupación en muchos de los países. Las bacterias que atacan a las plantas provocan pérdidas económicas muy importantes en la agricultura. Además, si nosotros ingerimos las bacterias de alimentos contaminados, pueden causar la muerte, pueden causarnos a nosotros la muerte por deshidratación y diarrea, sobre todo en los niños, en los infantes. A pesar de que son pocas las bacterias que producen enfermedades, siempre es importante tomarlas en cuenta. Las bacterias ingresan a las células del huésped, los dañan y liberan toxinas que nos afectan. La tuberculosis, la peste, el cólera, la gonorrea, la pulmonía bacteriana y disentería o la diarrea son algunas enfermedades producidas por las bacterias. Vamos con los antibióticos. Los antibióticos, ¿qué son? Pues son sustancias que pueden venir de un ser vivo, también pueden ser elaborados por el ser humano. ¿Su función cuál es? Pues es principalmente matar a las bacterias que causan infecciones. Los antibióticos son sustancias que solo son efectivos frente a las bacterias. En el caso de enfermedades como la gripe, hepatitis, sarampión, estos antibióticos no tienen efecto porque son virus los que causan estas enfermedades. El uso de antibióticos cuando no es necesario causa resistencia a estos antibióticos, pues las bacterias sufren cambios que les permiten resistir a estos antibióticos. De igual manera, no tomar la dosis completa de los antibióticos recomendada por nuestro médico causa que no todas las bacterias se mueran. Las bacterias que sobreviven son más resistentes y las nuevas generaciones no se ven afectadas por este antibiótico. Ok. ¿Cuál es la actividad planteada para las personas de noveno? Pues es completar información sobre las bacterias responsables de cada enfermedad y sus principales características. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el tétano. ¿Cuál es la bacteria que la causa? El Clostridium tetani. De igual manera, ¿cuál es su principal característica? Que da parálisis de los músculos y es el responsable de la respiración. Da parálisis de los músculos responsables de la respiración. De igual manera, hacerlo con la peste, la tuberculosis, el cólera, el botulismo y la disentería. Consultarlo, averiguarlo, ¿sí?
¿Cuáles son las características de esta actividad? Pues esta actividad pueden hacerlo tanto a mano como a computadora, como ustedes deseen. Debe siempre tener el encabezado de la institución. Por favor, las características de la actividad es tanto para octavo como para noveno. Estar escrito con letra legible y tratar de no cometer faltas ortográficas, por favor. Cualquier inquietud, cualquier duda sobre este deber, sobre la materia, mi horario de atención es de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche y mi WhatsApp es el siguiente. El envío de deberes es a Bienestar Estudiantil, por favor, siempre hasta el viernes de la próxima semana. ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor? Ok, veo que no hay ninguna duda. No todo claro. Ya. Gracias, chicos de octavo, por su atención. ¿Ya? Perfecto. Arrancamos con noveno, por favor. Reitero mis saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de inglés semana 6. Welcome to the English class week 6. Perfecto. Muy bien. Nosotros ya hemos trabajado algunas estructuras, hemos trabajado diversos tipos de gramáticas, hemos trabajado también con vocabulario. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en 4 palabritas muy importantes para hablar de una forma más fluida en inglés. Estas palabras son and, but, so, and because. ¿Ya? Estas 4 palabras, cada una de ellas se ocupa en distintos escenarios. Y en este momento les voy a decir cuándo o en qué momento hay que utilizar estas palabras. Entonces, mucha atención. Yo ocupo and, ¿sí? Links to related things. Cuando yo quiero unir 2 cosas relacionadas o que tengan la misma categoría. ¿Sí? Ejemplo, I like tea and coffee. A mí me gusta el té y el café. Entonces, yo ocupo and cuando me gustan 2 cosas de la misma categoría. ¿Sí? Otro ejemplo. I work in prison and education. Yo trabajo en prisión y en educación. Significa que esta persona da clases tal vez en un centro penitenciario y también en una institución educativa. Entonces, cuando yo quiero hablar o añadir cosas que tienen relación o tienen la misma categoría, ocupo and. ¿Sí? Mire, el té y el café son bebidas calientes. Entonces, a mí me gusta el té y el café, entonces voy a ocupar and. Segundo, voy a ocupar but. ¿Sí? La segunda palabrita. Links a positive and a negative idea. Para unir ideas positivas e ideas negativas. Ejemplo. I like swimming, but I don't like dancing. A mí me gusta nadar o la natación, pero no me gusta bailar. Entonces, ahí ocupo el but. But significa pero. Otro ejemplo. I like tea, but I don't like coffee. A mí me gusta el café, el té, perdón, pero a mí no me gusta el café. Entonces, mires, el but se utiliza para unir ideas positivas y negativas. 3. So. Gives a result. Cuando nosotros damos un resultado. Sí, ejemplo. I was tired, so I went to sleep. Yo estaba cansado, de modo que, o por ende significa so, yo me fui a dormir. So significa por ende, o por lo tanto, de modo que. Otro ejemplo. I was hungry, so I ate my lunch. Yo estaba hambriento, de modo que yo comí mi refrigerio. Entonces, para dar un resultado, ocupo el so. Finalmente, el because. Gives a reason, para dar una razón. Ejemplo, example. I went to sleep because I was tired. Yo fui a dormir porque estaba cansado. Because significa porque. Y cuando explicamos algo. Otro ejemplo. I ate my lunch because I was hungry. Yo comí mi refrigerio porque estaba hambriento.
Entonces, en estos escenarios yo ocupo and, que significa y, but, que significa pero, so, que significa de modo que, por ende, por lo tanto, y because, que significa porque. Ahora, vamos a trabajar. Aquí hay algunas actividades en su módulo que las puede ir revisando y pues vamos a ir completando conmigo. Por el tiempo seleccioné las más importantes. Nos dice la instrucción. Put and, so, but, or because into the sentence, ¿sí? Ya dice, coloque and, so, but, or because dentro de las oraciones para completar. Entonces vamos a ir analizando cada una de ellas y vamos completando. Nos dice, my friend plays tennis, espacio, fútbol. Ya, en este caso, tenis y fútbol manejan la misma categoría. Entonces, cuando manejan las cosas de la misma categoría, yo ocupo and. Dámosle con color rojo para que se pueda distinguir mejor. And. ¿Ya? Y quedaría de esta manera. My friend plays tennis and football. ¿Sí? Porque manejan la misma categoría que es deportes. Segunda oración. Nos dice, I am studying English, espacio, I love language. Yo estoy estudiando inglés, espacio, yo amo el lenguaje. ¿Ya? Entonces, yo voy a ver qué palabra voy a ocupar. El and no puede ser yo estudio inglés y amo el lenguaje, no queda. El so. Dice, I am studying English, so I love language. Yo estoy estudiando inglés, por ende, amo el lenguaje. Entonces, en este caso sería so. ¿Ya? I am studying English, so I love language. Por ende, amo el inglés. 3. He went to the shops, perdón, espacio, he didn't buy anything. Él fue de compras, espacio, pero él no compró nada. Ya, el pero, vea, en este caso va a ser but, porque habla de dos ideas, una oración positiva y una oración negativa. He went to the shops, but he didn't buy anything. Él fue de compras, pero no compró nada. 4. He doesn't play the guitar, espacio, he plays, perdón, the drums. Él no toca la guitarra, espacio, él toca la batería o los tambores. Ya, en este caso sería, aquí tengo una oración, una idea negativa y aquí una idea positiva sería but. Porque también iría so, pero gramaticalmente sería but. He doesn't play the guitar, but he plays the drums. Él no toca la guitarra, pero él toca la batería. Mire cómo voy trabajando. Finally, she can paint well. Ella puede pintar bien, espacio. She can't cook. Ella no puede cocinar. En este caso igual tengo una idea positiva y una idea negativa. Sería but. She can paint well, but she can't cook. Ella puede pintar bien, pero no puede cocinar. Entonces, mire cómo voy trabajando y utilizando estas palabras de acuerdo a los escenarios, ¿no? Muy bien, tenemos más oraciones aquí. Con la misma instrucción, ¿no? Nos dice, I like fish, espacio, chips. A mí me gusta el pescado y las chips son esas papitas o snacks, ¿no? Pescado y papitas o los snacks manejan la misma categoría, por lo tanto, que es alimentos, entonces ocupo and. I like fish and chips. Me gusta el pescado y los snacks o las papitas. 7. I were thirsty. Espacio. I drank a glass of water. Yo estaba sediento. Dice, yo bebí un vaso con agua. En este caso yo podría poner because, porque estoy dando una razón. Yo no veo, bueno, algunas personas beben ya, tienen la costumbre de beber agua por salud, ¿no? Los 2 litros. Pero cuando en verdad bebemos un vaso con agua es cuando estamos sedientos. Entonces puedo decir yo estaba sediento
Yo estaba sediento. No, no sería porque. Sería so. So sería. Sí, perdón. So quedaría mejor. Porque bebí un vaso de agua. No, so sería. Sí, so. So quedaría. Cambiaremos. So. Por ende, sí. Estaba sediento. Ya. Yo estaba muy sediento, de modo que, o por ende, bebí un vaso con agua. So, I drank a glass of water. Sí, queda mejor so. ¿Ya? Siguiente. Hey, I was late, espacio, my car didn't start. Yo estaba tarde, mi carro no encendió. Ahí sí viene because. Ahí sí viene because. 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 Listo. I was late because my car didn't start. Yo estaba tarde porque mi carro no encendía. Ahí estoy dando una razón. Por eso llegué tarde. Entonces, because es porque. Listo. 9. My watch stopped. Espacio, I missed the bus. Mi reloj se detuvo, se paró, etcétera, se dañó. Yo perdí el bus. En este caso sería so. Está una consecuencia. My watch stopped, so I missed the bus. Mi reloj se detuvo, se dañó, por ende perdí el bus. Sí, es una consecuencia. El so también se ocupa para dar consecuencias. Finally, they went to the cinema. Espacio de theater. Cinema es cine, theater es teatro, ¿no? Entonces manejan la misma categoría que es lugares de entretenimiento, por ende en este caso sería and. They went to the cinema and the theater. Ellos fueron al cine y al teatro. Entonces, de esta manera yo voy completando estas oraciones. Muy bien, tenemos otra actividad muy sencilla y ahí sí para poderles explicar su tarea que en sí trata de esto que estamos haciendo en clase. Las actividades están en su módulo, si desea las puede ir completando, no hay problema. Listo, dice fill the sentences about you. Llena la información acerca de ti. Ya, voy a dar mi información, ¿no? La información mía, porque dice about you. Ahí sí depende de cada uno de ustedes colocar la información correspondiente a ustedes, ¿no? Dice, I like, ya, a mí, por ejemplo, I like water and soda. ¿Ya? A mí me gusta el agua y la gaseosa. Water y soda tienen la misma categoría de bebidas, por lo tanto puse and. Siguiente. ¿Qué palabra vamos a ocupar? But. Ya, listo. But. Ya. I like to train. Ya, a mí me gusta entrenar. Pero a mí no me gusta, I don't like to wake up early. Punto, ya. Miren, ahí estoy dando una idea positiva y una idea negativa. A mí me gusta entrenar, pero no me gusta levantarme temprano, es por eso que yo entreno en la noche. I like to train, but I don't like to wake up early. No me gusta levantarme temprano. Next one, ya, nos dice so, allá. Voy a poner I was ill, yo estaba enfermo, por ende, o de modo que I went to the doctor. ¿Ya? Yo estaba enfermo, de modo que, o por lo tanto, yo me fui al doctor. Finally, la palabra es because, ya. Nos dice I am, dice un número de edad, because I was born in, ya, y el año, ya, listo. Sí, yo tengo, como dice mi edad, I am 32 years old, because I was born in 1990. Ya, yo tengo 32 años de edad porque yo nací en el año de 1990. Perfecto. Entonces, la información, mire cómo voy llenando conforme a la instrucción que me pide. Finalmente, pues vamos a explicarles en qué consiste su tarea.
Permítanme un segundito. ¿Y dónde está su tarea? Ya, déjenme un ratito abrirles nuevamente. Un pequeño error hubo ahí. Para ver en qué consiste su tarea. Ah, ya, sí ha estado aquí. Sino que no sé. Les vuelvo a compartir. Algo pasó. Ya. Noveno. Ya. La tarea, chicos. La tarea es muy simple. Activity 6, week 6, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer un zoom aquí. Listo. Ya. Es lo mismo que hicimos en la clase de hoy. Usted va a analizar las oraciones, ¿no? Cada una de las oraciones y va a escoger la respuesta correcta. Puede ser and, but, so, because, dependiendo del escenario. Ejemplo, nos dice, I visit my dentist last Tuesday. Espacio, I had a terrible 2 days. Yo visité a mi dentista el anterior jueves. Espacio, yo tenía un terrible dolor de muela. Ya, entonces, vamos a ver. Yo estoy dando una razón. Yo me voy al dentista porque me duele la muela. Entonces, como estoy dando una razón, sería because. Entonces, selecciono la palabra because y completo el espacio con el literal seleccionado. Because. ¿Ya? Listo. Entonces, está completa la actividad ahí. Because. Último ejemplo. Nos dice aquí. The weather is always sunny, espacio, hot, in summer in Turkey. El clima siempre está soleado, espacio, caliente en el verano en Turquía. Ahora, sunny, soleado, hot, caliente, manejan la misma categoría. Si está soleado, por ende hace calor. Si no está soleado, es frío. Entonces, tienen la misma categoría. Al tener la misma categoría, entonces sería and. Entonces, voy a colocar aquí and. Entonces, aquí sería the weather is always sunny and hot in summer and Turkey. Y ustedes van a ir completando las actividades, analizando conforme vayan ustedes revisando lo que es la gramática. Muy bien, voy a dejar de grabar y voy a responder dudas a noveno.